2020 sin duda ha sido un año muy difícil. A principios de enero de este año comenzamos a escuchar noticias de una rara y contagiosa enfermedad llamada coronavirus, la cual supuestamente se había iniciado en un mercado de animales en China. Parecía tan lejano el escenario cuando mirábamos en las noticias pacientes haciendo largas filas en hospitales y veíamos noticias de muertos cayendo. Nosotros seguíamos ocupados en nuestras propias vidas, pero las noticias pronto cambiaron de matiz. Nación tras nación se contagiaba de la nueva enfermedad. Y en febrero, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus estaba a punto de convertirse en una pandemia que afectaría a 2/3 partes del planeta. Conocemos la historia. Para marzo, el coronavirus llegó a México y en unas semanas la vida de todos nosotros cambió de un modo dramático. Este año que está a punto de terminar, la mayoría de nosotros ha visto cómo muchos han perdido sus empleos, sus negocios, los estudiantes han perdido clases, muchos de nuestros amigos y familiares más cercanos se han enfermado de COVID y lo más lamentable de todo, muchas personas han perdido la vida. Estamos a prácticamente unas horas de comenzar un año nuevo. Y hay incertidumbre de lo que pueda pasar en este año 2021. Pero hoy deseo que la palabra de Dios nos inspire y nos dé esperanza, que nos muestre cómo aún en los tiempos más difíciles, en los años más críticos, Dios sigue estando al mando. Y cuando el mundo parece que está de cabeza, Dios puede traer bendición a aquellos que todavía lo escuchan y lo obedecen. Hoy quiero que tú abras tu Biblia junto conmigo, allá en el libro del Génesis, en el capítulo 26. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego de ahí quiero que me acompañes a leer los versículos 12 y 13 porque quiero predicarte acerca del Dios de lo imposible y del hombre que le creyó a Dios en un año memorable. Ve conmigo a Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Versículos 12 y 13. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Quiero hablarte acerca de un año memorable. Y en primer lugar, veamos un año difícil. Nuestro relato comienza con una declaración difícil. Dice que hubo hambre en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que había una crisis mundial. La Biblia habla de un tiempo difícil, sobre todo en el aspecto económico. Y tú sabes que cuando la economía falla, muchas cosas también comienzan a fallar y nuestra fe es probada. Aquí estamos viendo a Isaac, el hijo de Abraham, que él originalmente habitaba en el Negev, pero ante el hambre que había en la tierra, él tuvo la intención de emigrar a Egipto. En tiempos de crisis, de enfermedad, de carestía económica, de pérdida de trabajo, comenzaremos a inquietarnos y eso es normal. Es parte de nuestro instinto de supervivencia. Algo se activa en nuestro instinto cuando vemos que nuestra subsistencia está en peligro. Sin embargo, aquí hay algo que debemos considerar. Si actuamos solo en base a lo que nos dictan nuestros instintos y no en base a la voluntad de Dios, podemos llegar a cometer errores muy graves. Debemos entender algo en primer lugar, hermano. Las crisis son cíclicas.
¿Qué quiere decir esto? Que la crisis vendrá a nuestra vida cada cierto periodo de tiempo. Eso es normal, eso es parte de vivir en este mundo caído. Las crisis vendrán y tocarán nuestra puerta cada determinado tiempo y pueden ser de diferente índole. Puede ser crisis económica, una crisis de salud, una crisis en la familia, una crisis en nuestras relaciones con los demás, una crisis en nuestro ministerio. Pero debemos ser muy cuidadosos en tiempos de crisis, porque una decisión que se toma en tiempo de crisis, alimentado por el temor o por el instinto, puede alejarnos de la voluntad de Dios y hacernos perder nuestro destino. Eso fue lo que le pasó a un hombre llamado Elimelech, cuya historia podemos leer ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Versículo 1 cuenta la historia de este hombre. Dice de esta manera, Ruth 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Nota esto, es parecido a la situación que está viviendo Isaac en nuestro texto principal de esta tarde. Dice de esta manera, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora regresemos a nuestro texto principal de esta noche. En el versículo 2 de ahí de Génesis 26, vemos a Dios apareciéndosele a Isaac y dándole una instrucción muy concreta: no bajes a Egipto, vive en la tierra que yo te diga. Ahora, esto debe darnos una enseñanza muy poderosa, hermano. ¿Cuál es esa enseñanza? Que la voluntad de Dios tiene un punto geográfico en particular. No es cierto que Dios nos va a bendecir en cualquier lugar en que nosotros estemos. Esa es parte de la teología popular, ¿verdad? Oh, Dios me bendecirá a donde yo quiera que vaya. Yo te voy a decir algo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Dios solo nos bendecirá en el lugar en el cual esté su voluntad. Porque cuando vamos en busca de mejores oportunidades, podemos desviarnos de la bendición. Elimelech, en un tiempo de crisis, abandonó la voluntad de Dios y se fue a vivir a Moab. El asunto es que en Moab, Elimelech no encontró la prosperidad que él buscaba. Él encontró la muerte. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay un punto geográfico específico en el cual se manifiesta la voluntad de Dios. Génesis 26:3, dice, habita como forastero en esta tierra. Podemos intentar movernos a lugares en donde Dios no quiere que vayamos, pero hay una situación aquí. Su bendición no nos seguirá. Esto nos debe quedar muy claro, hermano. No todos los lugares, y hablo de lugares geográficos, no todos los lugares están dentro de la voluntad de Dios. Eso es algo que mucha gente no alcanza a comprender cuando se va de la iglesia. Se mueven con base en la conveniencia, sin detenerse a pensar si esa es la voluntad de Dios. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, tuvo la oportunidad de escoger un lugar en el cual vivir, Lot no se preocupó en consultar al Señor. Él se dejó llevar simplemente por la conveniencia, por el dinero que él podría llegar a ganar en una tierra tan próspera y tan fértil como Sodoma. Probablemente conoces el resto de la historia de Lot. Lejos de la voluntad de Dios, Lot perdió a su esposa, perdió a sus hijas y de hecho toda su familia se vio marcada por el pecado y la desgracia. Alejarse del punto geográfico de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Dónde está Dios
en los tiempos de crisis? Y la respuesta sigue siendo: Dios está en el mismo lugar de siempre y Dios está hablando. El problema es que nosotros no siempre lo escuchamos. Por esa razón, nuestro oído debe estar afinado para escuchar la voz de Dios, pues el temor, la duda, la incertidumbre puede hacer que tomemos decisiones equivocadas. El temor puede llevarnos a Moab o a Egipto. Tú sabes, en la Biblia, Egipto es una figura simbólica. Egipto representa al mundo, pero Egipto también representa la esclavitud. Y Dios le advierte a Isaac: no desciendas a Egipto. ¿Cuántos en una época de crisis han descendido a Egipto y allá han perdido su destino? Recuerdo el caso de una mujer que llegó a la iglesia en un tiempo de crisis. Sin embargo, ella comenzó a tomar decisiones muy buenas, comenzó a venir a la iglesia, ella comenzó a ser discipulada, ella comenzó a convertirse en una mujer fiel que hacía caso de los consejos. El problema es que cuando se atravesó la pandemia y tuvimos que cerrar la iglesia, ella se desconectó por completo. Ella dejó de tener contacto con la iglesia, no nos contestaba las llamadas, y cuando de repente nos contestaba algún mensaje nos decía que estaba bien, que todas las cosas iban marchando bien, que no había podido conectarse a la iglesia, pero que estaba bien. Volvimos a abrir la iglesia y estuvimos continuamente invitándola a que ella volviera. No comenté esto en un principio, pero el problema con el cual esta mujer luchaba cuando llegó por primera vez era el alcoholismo. Ella estaba atrapada en una prisión, en una atadura de alcoholismo. Dios la hizo libre, ella comenzó a florecer en su cristianismo. El problema es que cuando ella se desconectó, cuando ella bajó a Egipto en un tiempo de crisis, esa atadura, esa esclavitud del alcohol volvió a atraparla. Hace unos 2 o 3 meses recibimos la noticia de que ella había muerto, producto de una congestión alcohólica. Hermano, los tiempos de crisis pueden hacer que bajemos a Moab o a Egipto. Ahora quiero hablarte, en segundo lugar, acerca de un pacto de bendición. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, dice Génesis 26:3. Las bendiciones no ocurren nomás así como así. Las bendiciones operan dentro de ciertos principios. Ya te he hablado de esto con anterioridad. Uno de los principios sobre los cuales operan las bendiciones de Dios es este: la bendición va precedida de la obediencia. Dios le dijo a Isaac: si me obedeces y te quedas a vivir en el lugar en el que yo te digo, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Dios es muy claro cuando nos da a conocer sus pactos, hermano. Y también es muy claro cuando nos establece sus condiciones para bendecirnos. Pero también es cierto que Dios nos deja tomar nuestras propias decisiones. La Biblia dice que Isaac se quedó a vivir en Gerar. Isaac pudo haber desobedecido y pudo haber bajado a Egipto como era su idea original, pero ni la presencia ni la bendición de Dios acompañarían a Isaac a Egipto. Hay personas que cuando en tiempos de crisis deciden bajar a Egipto, deciden abandonar la iglesia, deciden alejarse de la voluntad de Dios, piensan que ellos la van a armar en donde sea. Dice: con que ore, con eso está bien, Dios me va a bendecir. Pero como te dije hace un momento, la bendición tiene sus propios principios. La bendición no ocurre como cualquier cosa. La bendición tiene sus propias leyes. Nosotros podemos decidir desobedecer, podemos decidir bajar a Egipto o hacer lo que queramos, pero debemos saber esto: ni la bendición ni la presencia de Dios irán con nosotros a donde su voluntad no nos ha guiado.
Quiero repetir esto. Ni la bendición ni la presencia de Dios irán contigo a donde su voluntad no te ha guiado. Cuando recién me salvé, en las librerías cristianas vendían calcomanías para pegar en los autos. Una de esas calcomanías tenía una leyenda: Dios es mi copiloto. No sé si quien la diseñó era muy consciente del mensaje que trataba de transmitir esa calcomanía, pero el mensaje subyacente es: yo tengo el control de mi vida. Yo decido a dónde quiero ir, yo tengo el volante. Dios va conmigo, Dios está a un lado a donde yo vaya. Él es mi copiloto, es mi asistente, por si algo se me ofrece, por si se me poncha una llanta, por si me corren del trabajo, por si me diagnostican una enfermedad incurable o por si tengo problemas. Si yo necesito algo de Dios, Él aquí viene sentado a un lado en el asiento de copiloto. Hermano mío, lamento decepcionarte. Así no funcionan las cosas con Dios. En su travesía hacia la tierra prometida, no era la nube ni la columna de fuego la que seguían al pueblo de Israel. Era el pueblo el que seguía a la nube y a la columna de fuego. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Así funcionan las cosas con Dios. ¿Quieres su presencia? ¿Quieres su bendición? Tú eres el que lo debes seguir a Él, no Él a ti. Dios no es el copiloto de nadie, hermano. Él es el capitán. Quiero hablarte por último acerca del Dios de lo imposible. En los pactos de bendición que Dios establece con los hombres, Dios no solo promete, Él se compromete. La palabra hebrea shava, que aparece en nuestro texto de esta noche, significa comprometerse bajo un juramento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios ha dicho que Él va a hacer algo, cuando probablemente tú leas en tu Biblia, cuando Dios te hable a través de una predicación, cuando Dios te hable y te promete que Él va a hacer algo a tu favor, Él no solo está hablando por hablar, Él se está comprometiendo a hacer aquello que Él ha prometido. Génesis 26:6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Isaac cumplió su parte. Y por supuesto, Dios cumplió la suya. Dice de esta manera, allá en Génesis capítulo 26, del 12 al 14, nos muestra cómo Dios cumplió su propia parte en ese trato que Él había hecho con Isaac. Génesis capítulo 26, versículos del 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La obediencia a la voluntad de Dios siempre trae recompensa. Resulta increíble, pero en el año del hambre, en el año de la crisis, en el año de la enfermedad, en el año de la quiebra económica, Isaac fue prosperado y enriquecido de un modo extraordinario. No era la gran habilidad de Isaac como agricultor, no era la pujante economía que había en sus tiempos, era la bendición extraordinaria de un Dios todopoderoso que cuando se compromete a bendecir, lo hace de un modo más grande que el que nosotros pensamos. Reflexionando sobre esta realidad, el apóstol Pablo escribe allá en Efesios 3, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Las cosas no tienen que estar marchando bien para que Dios nos bendiga, hermano. Las cosas no marchaban bien en el año en el que Isaac fue bendecido, pero Dios lo prosperó.
¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y acá hay dos vertientes para ser prosperado. Puedes echarle ganas, puedes ser una persona trabajadora, puedes ser una persona ahorrativa, puedes ser una persona disciplinada y vas a prosperar en lo natural, porque eso es parte de las reglas de Dios. Puedes quedarte solamente prosperando en lo natural. Hay gente que no sirve a Dios, que ni siquiera creen en Dios, algunos de ellos, pero son gente trabajadora, gente que le echan ganas y al final es gente que triunfa. O gente que tiene éxito en sus empresas. Eso es prosperar en lo natural. Sin embargo, hay una alternativa sobrenatural. ¿Cuál es esa alternativa? Obedecer a Dios y ser bendecido por Dios. Pero quiero que te detengas un poquito en esa palabra que utilicé hace un momento, sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de lo natural, por arriba de lo natural, sobrenatural. Así como los cielos están por encima de la tierra, de igual forma la bendición de Dios está por encima de la recompensa del simple trabajo duro. Y por cierto, qué bueno que trabajes duro. De eso se trata. De trabajar duro, de trabajar fuerte, pero no solo trabajes duro, hermano. Trabaja para obtener la bendición. Dios es el que bendice, aun cuando las cosas no marchen bien en el mundo. Dios es el que puede prosperar en el año en el que Él quiera. No importan las condiciones económicas o sociales o de cualquier tipo que imperen en el mundo. En la historia de Israel se cuenta acerca del reinado de un hombre llamado Usías. El reinado de Usías duró más de 50 años y se caracterizó por el éxito y la prosperidad económica que hubo durante su gobierno. Imagínate, más de 50 años, más de medio siglo siendo prosperado el pueblo. Pero un día el rey murió. Y ese ciclo de prosperidad se vio interrumpido. Después de un reinado tan largo y tan próspero, había incertidumbre por el futuro. Pero fue precisamente en el año en el que el rey Usías murió, cuando Isaías el profeta pudo ver a Dios sentado en su trono. Y no era un trono común. Isaías mismo describe esa visión y dice: era un trono alto y sublime. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Usías había dejado su trono vacante, Dios seguía sentado en el suyo. Y por cierto, el trono de Dios era más alto y más sublime que el del difunto rey Usías. Muchos dicen que 2021 será peor que 2020. Yo no sé si eso sea cierto o no. Lo único que sé es que Dios sigue sentado en su trono y que Él sigue gobernando por encima de cualquier principado, potestad, circunstancia o condición en el mundo. Estamos a punto de comenzar un año nuevo y hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Los rumores van y vienen, las noticias catastróficas, los chismes de banqueta, los noticieros con hombres elegantes sentados detrás de una computadora. Casi todo mundo dice: será un año muy difícil el año que viene. ¿Ok? Los hombres han opinado. Ahora veamos qué dice Dios. El Salmo 65 nos muestra una imagen poderosa de la bendición y el poder de Dios que va por arriba de las circunstancias humanas. A través de esa escritura, el salmista nos muestra diversas figuras. Son figuras poéticas. Habla así como de la lluvia que desciende del cielo a la tierra. Y esa es una figura muy interesante, porque así como la lluvia desciende del cielo a la tierra, de la misma manera la bendición viene de arriba hacia abajo,
Así es como procede esto, ¿verdad? No llueve de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Bueno, así opera la bendición, perdón. Es decir, aunque en la tierra haya crisis, en el cielo ni siquiera existe esa palabra, hermano. Las crisis son aquí en este mundo caído. En el cielo no hay crisis jamás. Muchos auguran un año más difícil que el que estamos a punto de terminar. Pero yo te quiero animar con esta palabra. Dios puede moverse a favor de aquellos que le obedecen y confían en Él. No importa si el año es 2020 o 2021 o el año que sea. La Biblia dice que Dios corona el año con sus bienes. Este año que estamos a punto de comenzar, necesitamos recordar esto. La bendición fluye de arriba hacia abajo. Lo sobrenatural está por encima de lo natural. Allá en el Salmo 65, versículos 9 al 12, quiero leerte esta parte de la Escritura y con esto estoy a punto de cerrar. Mira lo que dice el Salmo 65, versículos del 9 al 12. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y cantan. Tú coronas el año con tus bienes. Dios es el que bendice el año de aquel que todavía lo escucha y todavía lo obedece. Eso es una palabra poderosa. Así como Isaac fue prosperado en el año del hambre, así como Isaías vio el trono de Dios cuando acabó una era de medio siglo de prosperidad, tú y yo podemos ser bendecidos en este año que está a punto de comenzar. ¿Cuál es la condición? Simplemente aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprendamos a obedecerle. Hay un lugar geográfico específico en el cual la voluntad de Dios va a ponerte a ti. Dios no puede bendecirnos a donde Él mismo no nos ha conducido. Mientras la iglesia está meditando en esto, yo quiero dirigirme a la persona que está escuchando este mensaje y que no tiene una relación personal con Jesucristo. Tal vez tú tienes una religión, tal vez tú de alguna manera tienes cierta moralidad, tienes ciertas ideas acerca de quién es Dios, pero no conoces al Señor. Por lo menos no tienes una relación directa, así como Isaac la tenía con él, o Isaías, o David, el que escribió el Salmo 65. Yo te quiero decir algo. Estamos a punto de comenzar un año en donde la incertidumbre es la única realidad. No sabemos lo que traerá ese año. Pero si tú el día de hoy estás deseando que este año que está por comenzar sea un año lleno de la bendición de Dios, primero tú tienes que reconciliarte con Dios, porque todas estas promesas que acabo de citar son para los hijos de Dios. ¿Sabes algo? El pecado nos vuelve enemigos de Dios. Tú y yo hemos pecado. El pecado no nos deja estar en paz con Él. El pecado nos condena, nos acusa, nos descalifica. Sin embargo,
Jesús, el Hijo de Dios, un día decidió dejar su trono en el cielo, abandonar su gloria, su majestad, bajar a la tierra, encarnarse en el vientre de una mujer, ser acogido en un pesebre siendo un bebé, fue al desierto y por último fue a la cruz. En esa cruz Él estaba pagando el precio de tus pecados. Eso que te descalifica de Dios, eso que te hace enemigo de Dios, eso que te hace una brecha entre Dios y tú. Jesucristo lo estaba borrando a través del sacrificio que Él hacía en esa cruz del Calvario. Hoy yo te quiero invitar a que tú te apropies de ese perdón. Él ya hizo mucho más de lo necesario. Él ya cumplió, pagó el precio. Hoy simplemente lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de esos pecados, confiar en Cristo. No hay otra manera de ser salvo. No son tus buenas intenciones, no es tu bonita religión, no es tu fuerza de voluntad o tus ganas de portarte bien. Solamente la sangre de Cristo es la que puede limpiar tus pecados. La sangre de Cristo ha limpiado los míos. Y Él quiere limpiar los tuyos. Si tú estás en esa condición y dices, sí, Señor, yo deseo comenzar este año viviendo una vida diferente, una vida en ti, te quiero guiar en esta oración. Lo único que te pido es, hazla con fe. Repite estas palabras después de mí. Padre, en el nombre santo de Jesús, hoy te doy gracias por escucharme. Vengo buscando tu perdón. Vengo arrepentido de todas esas cosas malas que he hecho, que he dicho, que he pensado. Ese pecado que me avergüenza, me acusa, me descalifica. Hoy vengo clamando la sangre de tu Hijo Jesús, la que derramó en la cruz por mí. Hoy vengo apropiándome y pidiéndote, Señor, oh, dame de tu perdón. Recibo tu salvación, Señor Jesucristo. Hoy clamo, Dios de gloria, porque tú inscribas mi nombre en tu libro, el libro de la vida. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.